SER Podcast. Hola, muy buenos días. Ha sido un anuncio por capítulos. El bloqueo de Vox a los presupuestos andaluces activó los tambores del adelanto electoral y tras varias semanas deshojando la margarita con un ojo puesto en los sondeos, el presidente andaluz confirma el secreto a voces y convoca elecciones anticipadas 5 meses antes del fin de la legislatura. Los andaluces volverán a las urnas el próximo 19 de junio. Un adelanto que justifica a Moreno Bonilla porque quiere que las urnas otorguen lo que no tenía, una mayoría que le permita no depender de otros grupos, tampoco de Vox. Así, además, el gobierno que salga de la urna tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Aunque las encuestas que hoy le otorgan una mayoría simple confirman lo que tanto temen en San Telmo, que lo que le haga sumar sea el apoyo de la ultraderecha. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Van a ser las elecciones con una evidente clave nacional, las primeras con Feijóo en Génova y con nuevo líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, de Vox, que tendrá como candidata a Macarena Olona, que el domingo estuvo en París para arropar a Marine Le Pen. Y también con la izquierda dividida, porque por un lado concurrirá la marca de Teresa Rodríguez, por otro se ultima una especie de frente amplio con Izquierda Unida, Más País o Equo. Así que comienza un nuevo ciclo electoral en el sur, cuando en el Congreso los socios parlamentarios y el Gobierno llegan a uno de los momentos más delicados. Esquerra Republicana mantiene la amenaza de no apoyar la convalidación del decreto de medidas contra la crisis por el espionaje a líderes independentistas. El PP defiende el uso de Pegasus con autorización judicial, se opone a que Bildu forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que es el órgano donde quiere dar explicaciones el Ejecutivo. Marta Vilalta, Esquerra, Juan Bravo, PP. Pueden peligrar todos los proyectos o iniciativas, obviamente, del Gobierno del Estado si no actúa como un gobierno transparente, democrático. Que Bildu esté en la Comisión de Secretos Oficiales, pues cuanto menos sorprende, ¿no? Y hoy el Consejo de Ministros aprueba el decreto que reforma el funcionamiento de la Casa Real para reforzar su transparencia, un decreto que apenas ha detallado el Ejecutivo y que llega horas después de que el rey haya publicado su patrimonio. Que asciende a 2,5 millones de euros, 2.200.000 en dinero invertido en fondos y participaciones, aunque la Casa Real no detalla ni en qué fondos, ni en qué cuentas, y otros 300.000 en objetos de arte o joyas. Es un ejercicio que nunca hizo su padre y que, según la Casa del Rey, nace por iniciativa del propio monarca. Una decisión que primero comunicó al Gobierno, después a la oposición y luego al resto de partidos. Salvo a Esquerra, a Junts, a Bildu, al BNG y a la CUP por ser partidos que están en contra de la Constitución, según la Casa del Rey. La ministra Ione Belarra, que es secretaria general de Podemos, publicó en Twitter: la monarquía es una institución cuya impunidad está blindada en la Constitución, por eso no vale ningún maquillaje. Y en el día 62 de la invasión de Ucrania, Rusia confirma que las armas que Occidente ha entregado a Kiev son también objetivos a destruir por su ejército. Lo dijo anoche su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, en una entrevista en televisión que deja mensajes contradictorios porque dice apostar por las negociaciones con Kiev al mismo tiempo en el que advierte del peligro de una tercera guerra mundial, un peligro que dice no debe subestimarse. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días, sí, el riesgo de un conflicto nuclear es grave y es real, ha dicho Lavrov, señalando que no le gustaría ver que ese riesgo se infle artificialmente, en una crítica más o menos velada al envío de armas occidentales a Ucrania. Si la OTAN efectivamente entra en guerra con Rusia, armando a un estado intermedio como Ucrania, debe saber que en el amor y en la guerra todo vale, ha dicho, confirmando que Moscú considerará las armas occidentales como un objetivo legítimo. Lavrov ha confirmado también que seguirá negociando con el equipo de Zelensky y que la guerra acabará con un tratado basado en la situación de las operaciones militares. Precisamente en los últimos minutos, la inteligencia británica ha dicho que Rusia trata actualmente de cercar varias ciudades del este de Ucrania, entre ellas Kramatorsk y Sloviansk. Y en la crónica internacional, o económica, o tecnológica, o quién sabe cuántas cosas más por las repercusiones que tiene, está el movimiento de Elon Musk, el hombre más rico del mundo. Ha llegado a un acuerdo con Twitter para comprar la red social por 41.000 millones de euros. Así que se va a convertir en su único dueño. Ha anunciado ya que quiere modificar el funcionamiento de Twitter para, por ejemplo, terminar con el límite de los 280 caracteres o impedir el cierre de cuentas de figuras públicas como las de Donald Trump. Nieves Goicoechea. Estos días hemos escuchado los grandes objetivos de Elon Musk para Twitter. Public platform that is maximally trusted, broadly inclusive, is extremely important to the future of civilization. En esa conferencia, el 14 de abril, el día que hizo la oferta de compra a Musk, defendía que Twitter debía crear confianza entre la gente y ser más inclusiva, porque eso es
es muy importante para el futuro de la civilización. Pero lo cierto es que este empresario se lleva mal con la libertad de expresión cuando han llovido críticas contra él y sus vuelos privados, por ejemplo. Está en contra de prohibiciones permanentes en Twitter. Donald Trump está vetado en la red y los republicanos piden ahora a Musk que restituya al expresidente de Estados Unidos. Otro de los objetivos es que podamos editar un tuit por faltas de ortografía o enlaces erróneos, pero mucha gente opina que estas correcciones pueden confundir la conversación pública en Twitter. Es martes, es 26 de abril. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Es una fecha marcada en la historia de España, también en la del País Vasco, porque se cumplen 85 años del bombardeo de Guernica, un hecho que se ha convertido en símbolo de las atrocidades de la guerra civil y de las masacres de los totalitarismos del siglo XX. Masacre que dejó alrededor de 1.600 muertos y que en un primer momento el bando franquista atribuyó a los republicanos. Fue la presencia de periodistas internacionales lo que permitió, ya en ese momento, que el mundo supiera su verdadera autoría. Las fuerzas aéreas nazis. Más tarde llegaría el cuadro de Picasso y el perdón de Alemania. En 1997, el entonces presidente Roman Herzog pidió perdón por la autoría alemana de este bombardeo. Y 85 años después, hoy habrá una entrega floral de manos del Endacari, del primer secretario de la Embajada de Ucrania. Y así comienza un martes en el que empieza a romperse la tregua del buen tiempo de los últimos días, Enrique. Sí, porque aumenta la nubosidad en todo el país, con chubascos durante toda la jornada en Galicia y en el Cantábrico Oriental. Vamos a tener temperaturas parecidas a las de ayer, con mucho viento durante la tarde, que va a refrescar el ambiente en todo el país a partir de mañana, y así la lluvia se va a extender por todo el mapa. Hoy por hoy, Ángels Barceló. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viaja hoy a Rusia para reunirse con Putin en un nuevo intento, esta vez en Moscú, para intentar un alto el fuego en Ucrania, Enrique. Sí, aunque el secretario general que ayer estuvo con Erdogan es realista y sí contempla al menos sellar un alto el fuego que permita la evacuación de civiles de zonas asediadas como Mariupol. Este es el mensaje que va a llevar hoy a Moscú y que mañana llevará a Kiev, porque las conversaciones serán a dos bandos y es el orden de esas conversaciones lo que no ha gustado al presidente Zelensky, que considera un error que el intento de diálogo comience en Moscú. Informa desde Washington Víctor Sancho. Tras parada en Turquía para agradecer los esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra, Guterres llega a Moscú con el deseo de conseguir un alto el fuego, algo improbable y casi descartado por Rusia, y el objetivo de mínimos de garantizar un corredor humanitario que permita la evacuación de civiles de lugares como Mariupol, que según Kiev hay que implementar cuanto antes y estar supervisado por la ONU. Este martes, Guterres tiene reunión con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y también se verá con el presidente Vladimir Putin. Después irá a Ucrania para verse con altos cargos del gobierno ucraniano y el presidente Volodymyr Zelensky. Kiev ha expresado su preocupación por el orden de las reuniones, que en su opinión no tiene propiedad conmutativa, y manda un mensaje erróneo e incluso desacredita al secretario general de la ONU de hablar sobre la guerra si antes no ha visitado la agresión que sufre la población ucraniana. Anoche el ministro de Exteriores ruso elevaba el tono y decía que las armas otorgadas desde Occidente son también objetivos a destruir por su ejército. Dijo además que Estados Unidos había roto la Carta de Naciones Unidas armando a Ucrania. Lavrov dijo literalmente: si la OTAN entra en guerra con Rusia a través de un representante y arma a este representante, todo es justo en el amor y en la guerra. Lo cierto es que los aliados siguen enviando armamento pesado a Ucrania y este es el asunto sobre el que van a hablar hoy 40 países en una reunión que ha organizado Estados Unidos en Alemania y que pretende coordinar los envíos y hablar de los crímenes de guerra. La Unión Europea también quiere investigar esos crímenes y por eso ha propuesto modificar Eurojust, que es la agencia para la cooperación penal, que crea así una oficina que coordine la investigación sobre el terreno. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Es un compromiso inédito. La Comisión quiere que Eurojust se convierta en el organismo que coordine la investigación de crímenes de guerra en Ucrania. Hoy ya hay funcionarios europeos cooperando con la administración del gobierno ucraniano para intentar clarificar esos crímenes de guerra, buscando pruebas, pero el problema es que se afirma desde Bruselas: en Ucrania hoy no pueden almacenarse, no pueden guardarse. Por esto, la Comisión le pide a los gobiernos que acepten la propuesta para modificar el reglamento de Eurojust, una ley que también tendrá que ratificar el Europarlamento, un procedimiento que el equipo europeo espera puede hacerse muy rápido. Y el año pasado el mundo batió un récord en el gasto militar tras 7 años de crecimiento. Son los datos que ha publicado el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. España se sitúa en el puesto 16, Ángel Villascusa.
El mundo gastó sí prácticamente 2 billones de euros, un récord mundial después de 7 años consecutivos de aumento. Explica quiénes son los que más gastan Diego López da Silva, autor de ese informe. Son Estados Unidos, China, India, Reino Unido y Rusia. Juntos suman el 62% de todo el gasto militar del mundo. España es el 16º que más invierte, justo por debajo de Israel y por encima de Brasil. En el informe se revela que Rusia, un año antes de la invasión de Ucrania, incrementó el gasto militar en un 3%, hasta los 650.000 millones de dólares. Además, explica da Silva, la tensión con Rusia puede provocar un mayor aumento del gasto de los países europeos, como ya sucedió en 2014 con la invasión de Crimea. Con todo, desde el informe señalan que un aumento del gasto en defensa puede reducir otras partidas importantes como la lucha contra la desigualdad o contra el cambio climático. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El director de gabinete del presidente del Gobierno, Óscar López, que dirige la Estrategia de Seguridad Nacional, compareció ayer en el Congreso en medio del escándalo por el supuesto espionaje a líderes independentistas a través del programa Pegasus. Se puede creer que es insuficiente o no, se puede pedir más. Lo que no se puede decir es que el Gobierno se haya escondido porque no lo ha hecho, ni haya tomado la iniciativa porque la ha tomado. Y aunque López se remitía a las 2 investigaciones que anunció el día anterior el ministro Félix Bolaños, una investigación interna del CNI y otra del Defensor del Pueblo, las propuestas no convencen a los socios parlamentarios, que le reprocharon la falta de transparencia del Ejecutivo. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Era una comparecencia que giraba en torno a la Directiva de la Seguridad Nacional, pero al final ha sido un cara a cara entre el Ejecutivo y los grupos independentistas espiados. Una previa a lo que va a ser esta semana el Congreso de los Diputados a cuenta de Pegasus. Míriam Nogueras, portavoz de Junts per Catalunya, ha vuelto a pedir responsabilidades, pide dimisiones y ha asegurado que estamos ante el Watergate español. Se nos ha espiado sin límite, señor López. Estamos delante del Watergate español. Así de grave es, por mucho que Pedro Sánchez aún no haya abierto la boca. En la misma línea, el portavoz de H. Bildu, Jon Iñarritu, que ha sido muy claro, el apoyo de su formación al Ejecutivo peligra ahora mismo. Les viene un meteorito, señor López, y no están siendo conscientes. Por su parte, el jefe de gabinete de Sánchez ha asegurado que el Ejecutivo no se esconde y que de hecho han sido ellos quienes han tomado la iniciativa viajando a Cataluña. Óscar López ha asegurado que el Ejecutivo está dispuesto a colaborar con la justicia en todo lo que sea requerido. Y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, está hoy en Bruselas para acelerar las negociaciones con la Comisión para limar diferencias técnicas sobre eso que el Gobierno llamó la isla energética ibérica. Es el mecanismo que va a permitir poner un tope al precio del gas, aunque el cómo, el método, todavía no está cerrado porque Bruselas se está poniendo dificultades. Javier Ruiz, buenos días. Va a ser un triángulo de responsables de energía. Del lado de la Unión Europea, la vicepresidenta de la Comisión y responsable de competencia, Margrethe Vestager. Del lado español, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y del lado portugués, su ministro, Duarte Cordeiro. Sobre la mesa, la excepción ibérica, lo que los gobiernos plantearon y Bruselas preautorizó. Pretendía limitar el precio de gas a 30 euros el megavatio hora y reducir la factura de la luz a la mitad. Ahora encuentra pegas técnicas y sobre todo una rebelión aquí interna, porque los operadores de los mercados han enviado cartas a sus gobiernos y a la propia Comisión diciendo que esto puede tener importantes y relevantes impactos. En esa carta dicen que la intervención del mercado que no se alinee con la Unión Europea puede acabar siendo un riesgo regulatorio que reste credibilidad al sistema de precios. Es decir, o lo hace toda la Unión Europea o no debe hacerlo nadie. Esto tiene efectos prácticos ya. De momento, lo que iba a abaratar el precio de la luz este mismo mes tardará al menos otro mes más. De hecho, hoy el precio de la luz vuelve a subir en nuestro país. Sube un 3%, alcanza los 234 euros, así que seguirá por encima de los 200 euros por segundo día consecutivo. Y más asuntos porque 22.000 sanitarios que se contagiaron en los meses más duros de la pandemia sufren COVID persistente. Es el resultado de una encuesta de CSIF que exige a Sanidad que el coronavirus sea considerada una enfermedad profesional. Teresa Rubio.
22.000 sanitarios de los 216.000 que se contagiaron padecen COVID persistente. Un 25% continúa de baja y el 50% está trabajando con secuelas. Encarna Bascal, portavoz de CESIF. Parece que a veces decimos COVID persistente y es algo impersonal, pero son Sheila, son Felipe, son María, son Paloma, que todos ellos están ahora mismo trabajando como pueden después de tener algunas secuelas, que a veces son personas jóvenes de 40 años, 42 años y que están en silla de ruedas después de haber pasado el COVID. Entonces es algo que también desde CSIC queremos que dejar claro, ¿no? Que al final, por desarrollar su trabajo, se han accidentado de esa manera y ya su vida no va a poder ser igual. Insisten en que se catalogue la COVID como enfermedad profesional y que se creen consultas de los casos persistentes en todas las provincias. Y en Reino Unido, el primer ministro ha cargado contra un diputado de su partido por hacer comentarios machistas a una diputada laborista. La había acusado de intentar distraer al Premier cruzando las piernas como Sharon Stone en Instinto Básico. Corresponsal en Londres, Begoña Arce. La cultura del Parlamento es sexista y misógina, tenemos que cambiarla. Lo decía el líder de la oposición, Keir Starmer, a raíz del escándalo de que ha sido víctima Angela Rayner, la número 2 del Partido Laborista. El Mail on Sunday publicó el domingo los comentarios machistas de un grupo de diputados conservadores. Desde el anonimato acusaban a Rayner de cruzar y descruzar las piernas para distraer a Boris Johnson en la Cámara de los Comunes. La historia iba acompañada por una foto de la diputada de 42 años junto a la de Sharon Stone en Instinto Básico. A la misoginia se añade en este caso el desprecio clasista. Rayner se crió en un barrio popular y dejó el colegio con 16 años embarazada de su primer hijo. Uno de los diputados conservadores que citaba el periódico aseguraba que no tiene la talla para debatir con Johnson, que aprendió esas artes en la Universidad de Oxford. Ella sabe que no puede competir con Boris, decía, pero tiene otras dotes de las que él carece. Suscríbete a Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.